Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, compañeros. Hoy inauguramos los conversatorios del año 2026 del taller de Filosofía de la Liberación en la Universidad Nacional de las Artes. En este 10º año consecutivo de trabajo, de diálogo y construcción colectiva. 10 años sosteniendo un espacio que apuesta a pensar desde nuestra realidad, desde nuestras heridas históricas, pero también desde nuestras posibilidades de transformación. Lo hacemos hoy con gran alegría porque contamos con nuestro invitado, el compañero Cristian Soazo de AFIL Chile, quien abordará el tema histórica y poética de la liberación. Una propuesta que nos convoca a pensar la historia no como relato cerrado, sino como memoria viva de los pueblos y la poética con capacidad creadora, como la palabra que abre mundo, como imaginación política de lo nuevo, como creación histórica. Porque la filosofía de la liberación no solo interpreta la filosofía, sino interpreta la realidad únicamente. También la interpela, la desestabiliza y la empuja hacia horizontes más justos. Estos conversatorios quieren ser precisamente un espacio para seguir alimentando ese pensar crítico, situado y comprometido en nuestra Abya Yala, en nuestra América Latina. Para abrir este conversatorio, la compañera Silvia Delia Magdalena realizará la presentación de nuestro invitado y moderará el encuentro. Silvia, te pasamos la palabra. Gracias, Daniel. Bueno, agradecidos desde ya, Cristian, por tu intervención en este espacio, un querido compañero de AFIL. Eh, Le voy a hacer una breve reseña para darle lo antes posible la palabra y no perder tiempo. Cristian Suazo Ahumada, de la hermana República de Chile, es doctor en Filología Románica de la Universidad de Freiburg, Alemania. Es investigador y docente en la Universidad Academia Humanismo Cristiano y en CIELA, Centro de Investigaciones Estéticas Latinoamericanas, Universidad de Chile. Sus áreas de especialización son el pensamiento crítico latinoamericano, la teoría estética y las estéticas descoloniales. Bueno, le cedo la palabra entonces a Cristian Suárez. Adelante, hermano. Bueno, muchas gracias, queridos y queridas compañeras, compañeros. Un tremendo honor y placer, primero que nada, compartir con ustedes esta sesión del taller. Y bueno, vamos a dar algunas ideas que son muy relevantes, justamente como se ha comentado, partiendo de la realidad, de nuestra realidad concreta, nuestra realidad situada que estamos viviendo en el mundo contemporáneo, en el convulso mundo contemporáneo. Entonces la idea, como siempre también, siguiendo un poco el espíritu del maestro, es dar algunas luces que sean orientaciones simplemente teóricas, porque siempre la teoría hay que verla en un sentido de alumbrar un horizonte de pensamiento y comprensión del mundo, pero siempre arraigado justamente a los conflictos, a los padecimientos, a las condiciones de víctimas que afecta, por ejemplo, el sur global o la realidad, sobre todo latinoamericana, ¿no? Entonces eso es súper importante tener en claro porque Dussel, para él, siempre, todo su pensamiento filosófico ha estado siempre en esa relación entre lo concreto históricamente situado, muy concreto, nunca abstraído de esa realidad, con los pies en la tierra, pero también desarrollando grandes ideas, grandes categorías, grandes reflexiones para justamente problematizar y dar una cierta orientación para la praxis, sobre todo en escenarios que, como ustedes saben, ¿no es cierto?, desde el año ya 2020, el sociólogo Wallerstein hablaba que vivíamos una época del gran colapso de este sistema civilizatorio occidental y que venían, él lo anunció hace muchos años antes. Entonces, pero siguiendo básicamente modelos económicos, una serie de estudios históricos también,
y cómo esa realidad en los próximos 30 años, desde 2020 en adelante, iba a estar entrando en una serie de contradicciones radicales, ¿no? Que van a llevar a una serie de problemáticas, pero que él advertía que pueden ser algo que radicalice en algo peor o también en una alternativa. Pero eso estaba abierto, estaba en disputa. Él hablaba también de una época de grande efervescencia política en estos próximos años, justamente porque estamos en una realidad bien concreta de grandes transformaciones que vamos a ir comentando un poquito en relación al contenido de esta sesión. Por eso histórica y poética, ¿no? Pueden parecer quizás, ¿por qué no decir historia? Ahí podemos comentarlo, pero con Dussel estamos creando grandes ideas, ¿ya? Grandes ideas que entre ellas dos incluso están totalmente interrelacionadas para pensar desde nuestra realidad subalterna, desde la realidad periférica, ¿no? Global, y que cada vez ustedes saben en el último tiempo se está haciendo más elocuente, se están cayendo muchos telones, ¿no? De muchos velos que eran simplemente un cinismo de una apariencia, y ahora está quedando al desnudo, ¿no? Mucho de esta realidad que sabemos nosotros, como los grandes pensadores como Husserl, han venido teorizando con el tiempo de este gran ciclo civilizatorio de 500 años que está, como dice Wallerstein, en crisis, en colapso, ¿ya? Entonces eso es un primer punto inmediatamente para situarnos que una realidad que miramos la prensa, sabemos que hay un cerco mediático increíble en el mundo occidental actualmente, pero si quisiésemos buscar un poquito más, nos damos cuenta que estamos viviendo una época como grandes épocas históricas que tienen hitos y acontecimientos decisivos y que se abrió más o menos en la década del 20 de este siglo. Entonces, en relación a la histórica, eso es una realidad que para nosotros tiene que ser un punto de partida, y sobre todo desde nuestra realidad latinoamericana y las realidades particulares que estamos viviendo, ¿ya? Entonces, eso es importante, grandes ideas, pero siempre después quizás con las preguntas podemos también hacer bajadas concretas, porque acuérdense, el pensamiento de Dussel siempre es dialéctico, todo lo concreto y lo abstracto al final es una misma cosa que son simplemente enfoques diferentes para acceder a lo real, ¿no? Porque necesitan diferentes metodologías, por ejemplo, la filosofía necesita ciertas categorías, pensar ciertas ideas, ¿no? Pero también necesitamos de la sociología o de la otra disciplina información empírica concreta, pero siempre articulada dialécticamente. Entonces, ese es un primer enfoque porque siempre es lo que siempre está diciendo Dussel. O sea, al comienzo del libro Filosofía de la Liberación, donde va a empezar todas sus categorías, él, sobre todo en la última edición, él agregó el capítulo inicial de Historia y Geopolítica, justamente de este marco en el cual vamos a donde nuestra realidad histórica, nuestra problemática general, ¿ya? Vamos a tocar tres puntos o tres grandes tópicos, ¿no? Uno, primero que nada, ¿qué se puede comprender entonces? Dando algunos lineamientos generales, acá no importa solamente las ideas, si es que alguien quiere después profundizar un poco más, lo podemos hacer en las preguntas, pero siempre nos interesan las grandes ideas para reflexionar nuestra realidad apremiante, ¿no? No un pensamiento escolástico, un pensamiento academicista, sino que totalmente arraigado, ¿no? Con nuestra realidad geopolítica y política contemporánea. Entonces, una primera parte sería mostrar algunas luces de qué se comprendería entonces en una mirada general de lo que sería esta histórica, de lo que sería esta poética, pero primero desde una mirada general, ¿no? Cómo ha sido eso conceptualizado básicamente, ¿no? A lo largo de la tradición, siendo hay algunas luces con Dussel, pero después un segundo punto quizás profundizar un poco más en Dussel, en cómo él, y sobre todo la histórica, que para nosotros es como lo más apremiante en cuanto a interpelación de nuestra realidad contemporánea, está pensando esta histórica y los desafíos que esto tiene, sobre todo para pensar nuestro presente, y quizás un último punto de ver cómo eso puede ser una bajada concreta a desafíos de pensar lo que estamos viendo, como les digo, si es que uno busca un poco en las fuentes más alternativas, de lo que ya algunos autores han llamado la derrota de Occidente. Por ejemplo, el gran historiador y sociólogo francés Emmanuel Todd habla ya de una derrota de Occidente, desde datos duros, ¿no? Y el fin de una era unipolar de hegemonía norteamericana y de una zona, por eso que una zona de gran tensión y la aparición de un mundo que no sabemos muy bien todavía, porque está en gestación, en ciernes, ¿no? Pero hacia un mundo por lo menos policéntrico o multipolar.
¿ya? Que con muchos conflictos aún, porque hay muchos intereses en juego, una zona de muchos movimientos, ¿no? Placas tectónicas que están justamente en relación con la histórica en su momento de crisis, de grandes contradicciones. Somos siendo testigos epocales privilegiados, por un lado, de tremendas tragedias que son realmente escabrosas y tremendas en relación con la condición humana, ¿no? Por ejemplo, es cosa de ver lo que está pasando en todos lados, ¿no? Pero por otro lado también testigos privilegiados de lo que algunos autores, después lo podemos comentar, hablan ya el colapso de tres grandes épocas. Por ejemplo, el colapso de toda esta época del occidente civilizatorio, que parte con 1492, pero a eso se le suma y amplifica el colapso también de la hegemonía norteamericana y sobre todo su Pax, la Pax americana que se inaugura con la posguerra. Y de diferentes formas y también con múltiples todavía contradicciones, porque estas no son fuerzas que tienen también mucha resistencia, sobre todo los grupos oligárquicos, está el horizonte también neoliberal, que por un tema sobre todo del ecocidio, con de la destrucción de los tejidos comunitarios, está también llegando a una zona terminal, lo que algunos autores llaman una zona de acumulación terminal y necropolítica en torno a la vida, ¿no? Y eso es cosa de ver por doquier cómo los científicos están viendo la destrucción a nivel ecológico, pero también la ciencia política a nivel de lo comunitario, pero no solo lo comunitario, en realidad más bien cómo hay una ingeniería social desde arriba que quiere eso atomizarlo y destruirlo, ¿no? Y también, bueno, a nivel de diferentes áreas, ¿no es cierto?, de realización humana. Entonces, ese es un primer punto ahí que podríamos tener como guía y camino en esta presentación, ¿ya? Entonces, el primer punto sería abordar qué se entiende por la histórica, ¿ya? Porque la idea de historia, etimológicamente, ya tiene una ambivalencia bien interesante porque apunta a la idea de ser testigo de algo, entonces da cuenta de una idea de una vivencia, de una dimensión presencial, pero también la idea de una cierta investigación, una cierta búsqueda de algo. O sea, cierta ambivalencia etimológica de la palabra ya nos apunta a lo que está en el centro de la histórica, para nosotros súper importante, porque tiene que ver con que el ser humano a lo largo del tiempo siempre ha necesitado estabilizar de alguna forma el mundo de la vida, ya sea las culturas, por ejemplo, en el comienzo del Neolítico, ante, por ejemplo, amenazas climatológicas o ante una serie de fenómenos o invasiones de otros lugares, tenían que tratar de alguna forma de estabilizar el mundo de la vida. Y para eso siempre han tenido que usar los elementos memoriales, los elementos de la tradición, las tradiciones orales, o sea, diferentes formas por los cuales han nutrido su forma de ver y comprender el mundo como algo prácticamente innato, como una cosa que se va heredando por el hecho de vivir prácticamente en una cultura determinada. Entonces, ese es un primer punto. La histórica tiene que ver con la necesidad prácticamente antropológica del ser humano de tratar de estabilizar su vida ante la amenaza de la contingencia radical, que es la amenaza vida-muerte, que es la que atraviesa antropológicamente el humano, porque sobre todo las culturas ancestrales han basado toda su cosmogonía en que haya vida y no muerte, la semilla y no la maleza, ¿no? Es decir, porque por eso que hacen todo tipo de ritual en el sentido salvacional, porque lo que es importante es que evitar de que pueda que en cualquier momento haya una muerte de la cosecha y pueda haber una muerte de la comunidad generalizada. Entonces, en todo momento está esa racionalidad reproductiva vida-muerte, que es propio de lo indeterminado de la condición humana. El ser humano como un ser necesitado está dependiente de que pueda comer en la producción, de que haya agua en una sequía, o sea, estamos marcados a esa dimensión. Entonces la histórica es todo este gran registro, es toda esta gran fuente que permite a las comunidades humanas tratar de estabilizar este mundo de la vida que antropológicamente es inestabilizable. El símbolo, por ejemplo, ha sido formas de a veces querer estabilizar un lado humano y otro lado trascendente, luminoso, de lo desconocido, el origen, la creación, lo que llaman el espacio mítico. O sea, siempre, por eso que la historia con el mito también están muy de la mano, porque de alguna forma tratar de explicar de alguna forma, dar algún modelo de vida, algún ejemplo. Por eso los ejemplos fueron muy importantes en una época en la histórica, para tratar de tener algo
cuando se usaba el modelo de la historia como magistra vitae, como la gran educadora, porque nos aportaba una serie de modelos sobre qué hacía el ser humano, por ejemplo, ante diversas contingencias. Por ejemplo, situaciones bélicas, que uno podía echar mano a la historia para ver el comportamiento humano, una relación de alteridad, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y de alguna forma incorporarlo a mi mundo. Esa forma siempre ha sido la función ontológica de la histórica, siempre ha sido una condición muy humana de alteridad también. Cómo han vivido mis ancestros, o incluso en otro lugar del mundo o del planeta, ¿no? Cómo habrán vivido ante diferentes situaciones para estabilizar ese mundo de la vida, ¿no? Entonces eso ha sido siempre la fuente, el origen donde surge la histórica. Viene de esa dimensión que es básicamente antropológica y que tiene que ver con tratar de explicar de alguna forma esa dimensión que es este espacio de contingencia radical, que es lo indeterminable. Es propio de la condición humana. Uno sale a la calle y no sabe si ese día va a volver, ¿no? Uno puede determinar muchas cosas en un viaje, pero nunca sabe si va a llegar o no. Puede que haya un accidente, uno mismo tenga un derrame, un accidente, lo roben. Hay una multiplicidad de factores que no tenemos la posibilidad de, aunque el cálculo trate de determinar toda la realidad, hay un espacio que es indeterminable. Y eso siempre desde el mito y la histórica han tratado de dar modelos para pensar el mundo. Entonces esa es una primera aproximación, ¿ya? Una categoría que es importante, y ahí vamos a hacer ya un guiño con el maestro Dussel en relación a lo que piensa sobre la histórica, pero que también es una categoría fuerte para pensar la histórica, como una gran idea, ¿no? Que nos deberíamos pensar, que en cierta forma, en todas las experiencias históricas de las diferentes agrupaciones y colectividades humanas, se da un diálogo, una dialéctica, una relacionalidad entre un espacio de experiencia, que es lo que uno viene heredado por la tradición, y un cierto horizonte de expectativas, que en cierta forma algún modelo de mundo en el cual uno se proyecta, una comunidad se proyecta, por ejemplo, artísticamente en las cuevas rupestres, algún tipo de representación, ¿ya? Eso es lo que se llama horizonte de expectativa. O sea, todas las culturas, por ejemplo, las premodernas, sus espacios de experiencia y su horizonte de expectativa están muy cercanos porque la expectativa en realidad no eran más allá que su espacio de experiencia. Están súper contenidas, básicamente. Son experiencias muy circulares. En cambio, con la modernidad, se da en el caso de la histórica, porque se da también en otros campos, pero se da una situación sine qua non, algo sui generis, propio, que no se había dado en otras situaciones premodernas e incluso otras culturas no modernas. Y que este horizonte de expectativa es como que se desarraigara de su espacio de experiencia en el cual se cultivó culturalmente, germinó y fetichistamente, que es una categoría central en el pensamiento de Dussel, es decir, sin ningún tipo de explicación histórica, racional, sino que por una mera ideología mitológica, una ideología, se aleja infinitamente con la idea de progreso, por ejemplo, y de que la modernidad siempre va a ir progresando al alero del desarrollo tecnológico, por ejemplo, pero a costa de sacrificar sus espacios de experiencia. Son espacios básicamente comunitarios. Ustedes saben que una categoría muy fuerte induce la idea de comunidad, la idea del nosotros comunitario, ¿ya? Entonces ahí hay otra idea fuerte, porque toda la interpretación, por ejemplo, que hace Dussel de Marx justamente da cuenta de esta idea, del fetichismo. ¿Cómo va a ser que el dinero y el capital tengan vida o las mercancías y los seres humanos que son los productores tengan muerte, sean de cierta forma asesinados con su robo del trabajo? O sea, un total fetichismo, una inversión del mundo. Lo mismo pasaría con esta mirada de la histórica. O sea, una idea donde totalmente desde una mitificación, una ideología que surge de un lugar del planeta y que se trata de proyectar a toda la humanidad, se hace que este horizonte de expectativa, ¿no es cierto?, de esperanza futura, de todos los imaginarios, de realización del ser humano, a los modelos ideales que se quieren realizar, cada vez sea una proyección hacia el futuro, una proyección infinita y limitada, pero desarraigada, anestesiando los espacios de experiencias locales. Entonces ahí claramente se rompe lo que tiene que ser un circuito
reproductivo de la vida, que debería ser siempre, por más de que haya cualquier tipo de modelo, nunca puede construirse a costa de obstaculizar, negar, encubrir las fuentes donde están lo básico, que son las fuentes, como dice Dussel, de afirmación de la vida. Porque eso es lo primero, esa es la condición de posibilidad de todo lo existente. Nada puede ser de atacar eso no es una posibilidad, porque no puede ser una posibilidad atacar la fuente de todas las posibilidades, ¿no? La condición de posibilidad de todo lo existente, la vida, ¿no? La vida humana y la vida de la naturaleza, el circuito de la vida, ¿ya? Entonces, esa es una primera idea clave en relación a la histórica, ¿ya? Dussel toma también un posicionamiento, ¿no? Porque él inmediatamente parte su concepción de la modernidad, que es una época clave para comprender este horizonte del occidente que estamos comentando y que está en nuestros ojos en una crisis para algunos terminal, ahí vamos a comentar, pero para Dussel claramente él parte desde una posición concreta. Él va a pensar con la emergencia de América, con todo el problema del capitalismo, el racismo, el patriarcado, un concepto de modernidad que parte de lo concreto, de la experiencia situada. ¿Cuál va a ser la experiencia? Acuérdense, en 1492, dice Dussel, es la experiencia de el encubrimiento del otro. Cómo llega el conquistador con su mundo de la vida, con su histórica, y la proyecta sobre el otro, se la impone con la violencia, ¿no? Con la violencia sacrificial, ¿no? Con la que nace esta modernidad. Eso todo es lo que está diciendo Dussel en relación con esta problemática. Dussel en 1492 justamente está reflexionando esta histórica que se da en un hito fundamental, en un acontecimiento decisivo, sobre todo para nuestra gran época histórica, que es la emergencia de América, ¿no es cierto? Y con ella la emergencia de la modernidad y del capitalismo. Acuérdense la acumulación originaria o preoriginaria que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces eso es súper importante porque hay otros autores que defienden la modernidad porque ingresan a ella desde los elementos abstractos, que uno no los podría nadie criticar, pero son abstractos, como ideas también, ¿no? Por ejemplo, el principio de la igualdad, el principio de la crítica, el principio de la universalidad, algunos le podríamos llamar pluriversalidad, pero en cierta forma, sí, son ideas que podemos aceptar que tienen una cierta resonancia, nosotros una dimensión emancipadora. Y esto lo menciono porque Dussel en el año 2020 tiene un debate con un filósofo marroquí. Interesante, está haciendo un diálogo sur-sur, sur global. Pero este autor todavía tenía, decía Dussel, una influencia eurocéntrica porque ingresaba por el lado de lo abstracto de la modernidad, que son estos grandes principios, pero que en cierta forma muchas veces cuando se llevan a la práctica concreta de las realidades coloniales, en este caso de la realidad árabe, ocultan un lado invisibilizado, que es todo el lado colonial, el agenciamiento colonial, por ejemplo. Entonces Dussel, ¿qué es lo que hace? Partir desde el otro lado de esta dialéctica, de este círculo, parte de lo concreto, de lo situado. ¿Cuál es eso? Este choque que él llama inmediatamente la conquista, invasión, ¿no? Dicen, no vamos a hablar de eufemismo, del descubrimiento de América. Dussel eso dice, es una falta de respeto, ¿no? Porque con las culturas ancestrales, por supuesto. Entonces él dice, vamos a partir desde lo concreto y desde ahí poder perfectamente llegar también a esta idea abstracta. Por eso que Dussel habla de la transmodernidad. Él dice, se pueden rescatar ideas de lo moderno, pero tenemos que ver desde dónde las pensamos, porque muchas veces en su origen no partieron de los problemas nuestros. Por ejemplo, la colonialidad, el patriarcado colonial, que la viven, por ejemplo, mujeres subalternas, ¿no? Que ellas son quizás las únicas teóricas que con realmente propiedad pueden abordar esas realidades que han sido históricamente heredadas, ¿no? Entonces Dussel está diciendo que hay que partir de lo concreto, ¿no? Entonces eso ya es importante para nuestra mirada de la histórica, porque claramente uno podría justificar solamente un lado de la medalla, que sería el discurso de la emancipación moderna. Claro, uno dice, nadie podría, sobre todo en época de neofascismo que vivimos actualmente, más aún cobra valor, ¿no? Todo lo que se hizo, eso
si ha sido una ganancia, sería absurdo, ¿no es cierto?, cuestionarlo, sobre todo ahora, situadamente. Pero también hay que entender que cuando uno hace una mirada histórica, ¿no?, desde este gran horizonte civilizatorio, sí que tiene un lado, y Dussel lo trabaja muy bien, el encubrimiento del otro. Esta es la categoría fuerte. El origen genético de esto, o sea, su génesis, parte con una contradicción. Ustedes saben que los indígenas le llaman Pachacuti. Es una inversión del mundo, una dimensión de toda la histórica, poner patas, la cabeza, ¿no es cierto?, ponerla en el suelo y los pies arriba en la cabeza y caminar. O sea, estar vuelto mundo. Imagínense, ellos llaman el concepto Pachacuti la cultura andino-amazónica para dar cuenta de la conquista. Es decir, la conquista, cuando a ellos llegó, les invirtió su mundo que tenían antiguamente. ¿No es cierto? Hubo, en la primera época, ustedes saben, un tremendo genocidio, pero también epistemicidio. En fin, fue una situación muy problemática que afectó totalmente sus relaciones de vida, ¿no? Entonces, eso ya es un punto que es clave para tener como punto de partida, ¿no? Nuestra historia colonial tiene ese estrato profundo en la histórica, que no lo podamos evitar siempre, va a aparecer de alguna forma, en algunas culturas más que en otras, dependiendo cómo esos conflictos coloniales, esa diferencia colonial, se ha ido procesando en el tiempo. Pero sabemos que los estados nacionales, lo único que han hecho es tapar y profundizar esa diferencia colonial. Chile y Argentina y la Araucanía son ejemplos paradigmáticos de cómo ha sido ese proceso, ¿no? Hay nombres que tienen claramente esa idea, ¿no? Y tratar de usar el mestizaje como un proceso, un dispositivo de homogeneización y que todas las realidades periféricas queden anuladas, las indígenas sobre todo, ¿no? Entonces, claramente es una situación que marcó, ¿no?, nuestra experiencia histórica, nuestra experiencia de ahí perfundió hacia los horizontes sociales, educacionales, cómo se dio la situación entre las élites, las estructuras políticas, en fin, todos los horizontes y todos los campos de las relaciones humanas. Por eso Dussel dice, la histórica es el metacampo, porque para él dice, la ética ese es el campo que atraviesa todos los campos, porque la ética tiene que ver con la afirmación de la vida, y eso es lo primero. Pero para la comprensión del mundo, por ejemplo, la política, la artística, todos los otros campos, ¿no?, están enmarcados en la histórica. La histórica nos va a dar el gran horizonte de sentido de diferentes culturas. Cada cultura tiene su propia histórica, sus relaciones de mundo, que se comprende por ser humano, que se comprende por naturaleza, van a estar mapeados en ese horizonte, pero no en algo que está incorporado ya a las prácticas, está totalmente ya de una forma intencionada, no tiene que uno cuestionárselo, ¿ya? Prácticamente cuando dice Garcilaso de la Vega que se bebe de la leche materna, ¿no? Esa idea casi de la herencia, de esta idea de la continuidad, de esta tradición histórica, ¿no? Y bueno, Dussel va a cambiar, va a hacer una crítica total al eurocentrismo, ¿no? Acuérdense que esto es un tema clave, porque él siempre, incluso en muchas de sus conferencias, pregunta, siempre han estudiado toda la historia, ¿no?, en este caso la histórica, como edad antigua, edad media y modernidad. Y él, como viajó mucho, siempre contaba que en todas partes del mundo preguntaba cómo habían estudiado historia, cuál había sido este modelo de mundo que estamos hablando, esta histórica que habían enseñado y que habían transfundido a todos los elementos de la vida social, y siempre era la misma respuesta, esta típica periodización, que era claramente un esquema ideológico, ¿ya? Y Dussel, cuando partió sus obras eh, filosóficas, parte con una obra que es Hipótesis para el estudio de América Latina en la historia universal. Y ahí ya Dussel se está cuestionando esta idea, no le llama fetichismo, como le estaba llamando nosotros, cuando hay un horizonte cultural particular provinciano, el caso de Europa, que se hace pasar como que si fuera antropológico o filosófico o ontológico de toda la humanidad, ocultando todas las otras condiciones por abajo como condiciones inhumanas o condiciones subvalorizadas, inferiorizadas, naturalizadas, ¿no? Entonces, esa es una primera premisa que
nosotros tenemos que tener en claro y que es fundamental, ¿no es cierto? Dussel va a hacer esta descolonización epistemológica, descolonizar estos grandes modelos. Y por eso para Dussel, la modernidad no empieza el gran relato europeo, que siempre parte el europeo con la Ilustración, o que parte con la Revolución Francesa, u otros parten con el Renacimiento, pero siempre es la mirada de ellos, es su provincialidad, que la extrapolan como que si fuera una condición antropológica y existencial de toda la humanidad, cuando una mera narrativa ideológica, artificial, fictiva, digámoslo en último término, ficción, de un grupo humano, en este caso Europa, que en el proceso de colonización epistemológica lo hace pasar como una condición para toda la condición humana. Entonces Dussel todo el rato está tratando de luchar contra eso y hacer una descolonización epistemológica, y en el campo de la histórica y en el campo de esta periodización que yo recién les comentaba, él cambia totalmente eso. Él dice hay una modernidad temprana que parte con la cristiandad hispanoamericana, con ya 1462. Él dice ahí ya hay un germen fundamental, que es todo el debate que está dándose cuenta justamente con la experiencia colonial. Al alero, ¿no es cierto?, de esa experiencia colonial, en función de esa está surgiendo todo ese debate filosófico. Dussel dice, aquí está el primer gran contradiscurso de la modernidad, por ejemplo, en el debate famoso entre el de Valladolid, no sé si lo han escuchado, incluso hay películas al respecto, entre Ginés de Sepúlveda, que decía en el año 1551, estaban viendo la condición de humanidad de los indígenas, si eran almados o desalmados, y si eran desalmados, eran inhumanos, y Ginés de Sepúlveda decía que sí, son desalmados, son inhumanos, por lo tanto pueden ser esclavizados por naturaleza, como decía Aristóteles. En cambio, Bartolomé de las Casas decía, no, son seres humanos, pero tienen otras creencias. Entonces Dussel se da cuenta, esta primera modernidad que no es la europea, no es todo el discurso moderno europeo eurocéntrico que uno va a escuchar en todas las universidades que dicen, ¿cuándo parte la filosofía moderna? Parte con Descartes, ¿no? Con el ego cogito. Supuestamente es un discurso casi un canon, es pura ideología, ¿no? Porque Dussel dice, ojo, antes de este ego cogito hay 150 años de experiencias coloniales, y Dussel la bautiza como ego cónquiro. Ahí dice el Dussel la construcción de una subjetividad fuerte, de un yo violento, colonizador, subalternizador, que está detrás de esa subjetividad que se está formando en esta modernidad temprana y que es constitutiva para lo que va a ser todo el decurso de la evolución civilizatoria de Occidente hasta el día de hoy. Entonces, ojo con esto, porque ahí están los grandes debates. Antes siempre había habido violencia, siempre había habido diferentes tipos de problemas entre las comunidades. Acá no estamos para nada a esencializar lo no moderno, eso es falso, ¿no? Pero no, acá el punto sí que es clave, lo dice Dussel y una serie de otros autores, que lo que abre la histórica moderna con América es que es por primera vez que la condición humana es la que se pone en tela de juicio, ¿no? La condición humana. Y eso tenía que ver con un sentido muchas veces económico, porque si los seres humanos en este debate de Valladolid en realidad se consideraban como animales, no había que pagarles salario ni siquiera como siervos, había que explotarlo como los animales simplemente, ¿no? Entonces tenía también su trasfondo situado históricamente, Dussel dice, en esta modernidad temprana, naciente. Pero para nosotros es un laboratorio. Ahí está todo el germen de lo que va a llegar y después, como les digo, con los estados-nación, muchas veces esto se radicaliza incluso. En el caso de Chile es bien claro, porque acá en Chile la influencia de la comunidad mapuche fue muy grande y lograron tener durante más de 300 años, que fue la guerra de Arauco, hubo después un momento, digamos, de las leyes de Indias que aceptaron, porque también no pudieron, tuvieron que transar al final, no pudieron pasar ciertas áreas geográficas y tuvieron que aceptar la ley de India. Entonces ellos, en cierta forma, tenían una semi-autonomía. Claro, después de haber pasado un tremendo genocidio, ¿no? Pero muchas veces ellos dicen, incluso lo dice Violeta Parra en sus canciones, que cuando llega el chileno, que es el Estado-nación, es cuando los tuvieron peor los mapuches, ¿no? Cuando pasa toda la supuesta pacificación de la Araucanía, que fue un genocidio,
igual que en el extremo austral del país, ¿no? Imponiendo un relato, una histórica, la memoria blanca, eurocéntrica, colonialista de estas y de estas oligarquías, ¿no? A costa de grandes memorias que estaban por abajo, en el bajo pueblo, ¿no? De los sujetos populares. Entonces, claro, esta primera modernidad es la modernidad temprana, pero también hay una modernidad que se da en el norte de Europa, dice Dussel, que es muy importante para la teoría política. Después habla de una modernidad ya madura, que es la de la modernidad después ya de la Revolución Francesa y la Ilustración, ya no temprana, sino que madura. Y después Dussel en realidad tematiza el siglo XX y sobre todo lo que podríamos decir la crisis de la modernidad que empezó en los años 70, esta posmodernidad que uno ha escuchado por ahí, la famosa posmodernidad. Dussel dice, esto es una crítica interna a la modernidad europea, esto a nosotros no nos toca, ¿no? Eso es un ocaso, le llama Dussel, a la modernidad misma, lee como un síntoma de ese ocaso propio de la modernidad, ¿no? Y también piensa Dussel una edad futura que sería una transmodernidad, que sería justamente rescatar estos grandes principios que de la modernidad pueden ser valiosos, ¿no? Por ejemplo, el principio de la crítica, el principio, una serie de principios que uno podría aceptar, sobre todo conociendo la historia humana, que hacía historia de grandes asimetrías de poder. Eso de emancipación sí que lo tuvo lo político, nadie lo puede, en cierta forma, negar, pero claro, obviamente, siempre es encubriendo todo el agenciamiento colonial que trajo ríos y ríos de sangre, que eso es lo que no se cuenta en esta narrativa. Entonces, ese es el problema. Entonces, la transmodernidad, ¿qué es? Hacerse cargo de lo que fue negado de la víctima, sus conocimientos, sus espacios de experiencia, que yo les decía recién. Por eso es una categoría muy potente, pero siempre son espacios comunitarios. Y muchas veces quedaron negados, los miraron como meras creencias, mistificación, superchería, frente a la ciencia y el pensamiento moderno, eurocéntrico, ¿no? Entonces dice Dussel, bueno, cuando vemos una civilización que está colapsando a nivel ecológico, destruyendo todos los mares, dejando reservorios de basura en todos los océanos, llegando a la destrucción humana con genocidio, con una industria armamentística, que la única forma que está salvándose el neoliberalismo es pasar nuevamente a una economía de guerra. Y eso lo vemos en Alemania. Alemania está pasando gran parte de la industria automovilística, que fue en un momento de punta, Volkswagen, Mercedes-Benz y grandes empresas, a la producción de armamento. ¿Por qué? Porque no pueden competir en este nuevo orden multipolar con los nuevos autos chinos, por una serie de factores, ¿no? Que después, si quieren, podemos conversar. Pero ahí se está dando cuenta esta gran crisis de Occidente, este Occidente, que no es más que la hegemonía de este norte global, otanista, podríamos decir, incluso, ¿no? Que es lo que está llevando, si uno prende realmente a los medios alternativos, a una crisis muy, y que lo viene desde hace bastante tiempo ya, ¿no? Desde lo que fue el COVID hasta ahora, han sido años que no ha parado, pues la guerra en Ucrania, ¿no? Lo que está pasando ahora en Medio Oriente, y bueno, todos los proyectos que están apareciendo que son totalmente pensados ideológicamente por estas élites. Y lo bueno que hay testimonios al respecto, porque por lo menos han publicado libros, o sea, ellos también tienen un posicionamiento, y uno puede saber qué es lo que ellos están pensando, hacia dónde quieren llevar ellos también. Esta, ellos quieren evitar esta derrota de Occidente, quieren salvarlo, pero el costo es que lo quieren llevar a una tecnocracia donde las manejan solo estas élites, ¿no? Dueños de Silicon Valley, estas grandes empresas, Palantir, empresas de inteligencia artificial que están llevando todo el mundo de la guerra ahora. Una cosa totalmente distópica, ¿no? Que es lo que realmente está gobernando el mundo contemporáneo, son los que están detrás de Trump ahora. Trump, ellos son, ¿no? Elon Musk y los que están en Palantir, ¿no? Peter Thiel, Musk y otros, ¿no? Entonces, esos están ahí, quieren salvar a Occidente. Entonces, hace poco también el subsecretario o no, el secretario de Defensa, ¿no? De Estados Unidos, Marco Rubio, dio en la conferencia, creo que fue en diciembre del 2025, las famosas conferencias de Múnich que hacen para toda la OTAN, y él lo dijo con todo desparpajo. Lo que necesitamos, lo dijo así, eso está, lo búsquenlo en internet, es volver al colonialismo. El problema de este occidente que estamos hablando es que perdió su colonialismo. Tenemos que volver a él, ¿no? Lo dicen claramente en el sentido de ir a volver a apropiarse a la fuerza con la violencia militar, genocida, ¿no es cierto? ¿De qué cosa? De las fuentes
de los commodities, ¿no es cierto?, las fuentes energéticas, buscar materias primas, porque saben que en eso es donde están totalmente, tienen su talón de Aquiles en estos momentos frente a China, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos, si quieren, comentar después. Vamos viendo con el tiempo porque de la poética me gustaría, de la poética, decir solamente un punto, porque la poética tiene que ver, y Dussel lo trabaja desde un primer momento, con una relación, porque en cierta forma hay dos grandes comportamientos de los seres humanos desde Aristóteles, ¿no? La praxis, que es la relación sujeto-sujeto, la relación que tiene que ver con la acción humana, y la poiesis, que de ahí donde viene la fabricación, la creación, la producción, la idea de trabajo, que tiene que ver más bien con la relación sujeto y entre comillas, le vamos a poner hartas comillas, deberíamos decir objeto, porque en realidad la naturaleza es un ser viviente, entonces también tiene una condición de sujeto, sobre todo para nuestras culturas ancestrales, pero entendiendo que no es un sujeto-sujeto, una relación intersubjetiva entre seres humanos, que sería la praxis, sino que tiene que ver con la producción del mundo de la reproducción y producción del mundo de la vida. Necesitamos producir alimentos desde que se asentaron las agriculturas con el neolítico para poder reproducir la vida, ¿no? Pero somos sujetos necesitados. Entonces necesitamos, la poiesis es constitutiva del humano, de esta idea de producir, porque si no, la condición humana no puede perpetuarse en el tiempo, no puede la conservación de su condición si no desarrolla esta poiesis, esta producción. Por lo tanto, en Dussel es claramente, siguiendo esta tradición desde Aristóteles, es una categoría constitutiva del humano. Y es muy importante porque él dice, abarca tanto la tecnología, la técnica, la tecnología, todo lo que tiene que ver con la producción, con el trabajo. Pero él dice incluso el diseño y el arte, porque el arte incluso y la artesanía tienen un origen común. Esta idea de un saber hacer, de un producir, de un crear algo que está en la naturaleza, pero que tiene que entrar al mundo humano. Y el ser humano, ¿qué es lo que hace? Lo compone, lo crea, lo produce, lo modela. De alguna forma pone su inscripción humana. Por ejemplo, cuando un mueblista va a buscar que vive en el campo, por ejemplo, va a buscar un madero, ¿no es cierto?, un tronco, y después está un tiempo trabajando y puede hacer una mesa o puede ser incluso una artesanía. Claramente ahí hay poiesis, donde algo que estaba en la naturaleza, digámoslo así, entre comillas, entra al mundo humano y entra con la producción, entra con la creación, con la composición, con la modelación, con la inscripción humana. Algo hace el ser humano ahí, pone su trabajo, su vida, objetiva su vida, ¿ya? En el sentido de la poiesis. Esa es una categoría muy importante también acá, y Dussel enfatiza en eso, porque hemos vivido una poiesis asociada a esta histórica que estamos hablando y a todos estos campos totalmente fictiva, una ficción. Todo Occidente es una ficción, todo este relato eurocéntrico es una ficción. Por ejemplo, quieren hacer natural jerarquías, diferencias que son diferencias culturales, las quieren pasar como jerarquías de naturaleza. De ahí viene todo el racismo, ¿no? Acuérdense que en el racismo, incluso con el nazismo, se trataba de buscar la explicación científica de las diferencias entre cráneos para justificar esa superioridad e inferioridad, ¿no? Entonces, claramente lo que está en juego acá es apelar a esa dimensión, ¿no? Que es lo siguiente, la construcción de un mundo abstracto, una corporeidad abstracta, puede ser el valor económico, puede ser las leyes, cuando las leyes valen más que la vida, cuando el valor económico vale más que la vida, cuando los datos, los algoritmos en el mundo tecnológico valen más que la vida. Esa estructura, que es una poiesis totalmente falsa, fictiva, ficcional, imaginaria, ¿el problema cuál es? Que uno puede decir, lo imaginario, lo ficcional, cuando es literatura, cuando es arte, es hermoso porque potencia el mundo de la vida. Acá, ¿cuál es el problema? Que es a costa de el mundo real y concreto, de carne y hueso de los seres sintientes. Ese es el problema. Se alimenta de eso. El Estado liberal pone a la ley por sobre, muchas veces hay discursos de política, no, primero está la ley, y masacran población civil, o sea, no la vida, la ley, fetichismo de la ley. Lo mismo, la ganancia del capital, no, está lo mismo.
Si hacemos una armamentística, si matamos niños, no importa. Contar que los valores de la bolsa, la ganancia económica, eso es lo importante. Fetichización nuevamente de eso. Y así, sucesivamente, actualmente vemos con el tema de la inteligencia artificial, los algoritmos también. Eso es lo que importa más, como que tuviera más realidad o más vida que la vida de los productores, o sea, los sujetos humanos, las víctimas, las comunidades de este planeta, que son finalmente los que quedan postergados, ¿no? Y los que son necropolitizados, necroeconomizados. Todo el rato se les sustrae la vida, se les transfiere la vida, ¿no? El trabajo, la creación, la imaginación artística, todo eso es vida que este sistema chupa, roba para alimentarse, para funcionar autónomamente sobre sí mismo, totalmente eclipsado sobre sí mismo, narcótico, encerrado, clausurado sobre sí mismo. Y por eso que también ahora eso está también teniendo sus propios coletazos, ¿no? Ese mismo Occidente que llegó a esa, con la época unipolar de Estados Unidos, desde el 90 que cayó el muro de Berlín hasta ahora, ese fue ya el máximo, la epifanía de este Occidente militarista, hiperpotente, supuestamente, ¿no? Que ya Dussel lo ve en el ego cónquiro, lo observa ya en la subjetividad de Cortés como el conquistador que llega a imponer el orden a costa de masacrar lo que exista, ¿no? Entonces, eso está operando claramente en el horizonte, ¿no es cierto?, contemporáneo, ¿no? Como está esa cosmovisión, es una misma continuidad. O sea, han habido con tales pasos de semejanza, pero que históricamente han tenido distinciones, porque claramente en la historia hay una evolución, hay una transformación, por cierto, pero hay elementos, patrones constitutivos, que son los que están más abajo en esta histórica, en esta tectónica de capas que es la histórica, que son de donde está esta gran fractura colonial, esta diferencia colonial que atraviesa, ¿no es cierto?, la experiencia histórica subalterna del sur global, ¿ya? Lo estamos viendo por doquier, ¿no? Después lo podemos comentar, si ustedes quieren. Bueno, no sé cómo vamos con el tiempo, si ya podemos ir cerrando esta parte porque me interesa, esa es la idea fuerte, ¿no? De darnos cuenta cómo estamos articulados, la idea de cómo comprendemos el mundo, cómo lo interpretamos y actuamos en la praxis, que nos da la histórica nos da el gran metamarco, pero también eso va a influenciar y está totalmente en retroalimentación de cómo nosotros vamos a actuar en la poiesis, cómo vamos a estar, por ejemplo, en una poiesis que sea reproductiva, que afirme la vida y que no sea fetichista, que no sea esta poiesis que se cierra en función de afirmar esta corporeidad abstracta, sino que sea una poiesis que parta de la corporalidad del ser humano sintiente, la corporalidad concreta, del ser de carne y hueso, de la realidad comunitaria real, y romper este encantamiento, este fetichismo, de que fundamos un mundo, una histórica, donde todo, la dominancia la tiene una corporalidad abstracta, a costa. Nadie dice que la abstracción no sea importante. El problema es que se constituye un mundo donde toda la dominancia está a costa de la otra. Por ejemplo, ahí la literatura, Kafka es el gran maestro de cómo el ser humano ante la ley es una víctima, es realmente una situación esperpéntica, porque la ley es como se endiosa, se fetichiza, se transforma en un ser ominoso. Lo mismo en el campo económico, el capital se endiosa, al final se transforma en un ser ominoso, algo que no podemos prácticamente y nos controla y nos maneja, ¿no? Entonces, lo que hace Dussel es descolonicemos eso, una histórica descolonial y de una poiesis descolonial de la liberación apunta justamente a eso, a romper este fetichismo narcótico que ha sido lo que hemos vivido, primero con el occidente civilizatorio desde 1492, después con la imposición, sobre todo del imperialismo norteamericano, que ha sido y el anglosionismo, claramente, y en esta última etapa del horizonte neoliberal, que ha sido una fase de radicalización histórica de la acumulación por disposición que el capitalismo vuelve a hacer, porque ya no le queda más que echar mano a todo lo que en un momento, cuando todavía estaba en la etapa edificante, digamos, del capitalismo, todavía la etapa tecnológica, la etapa del desarrollo industrial, en fin, no necesitaba echar mano, por ejemplo, a las reservas ecológicas, a la reserva de todas nuestras tradiciones memoriales. Ahora el capitalismo, en la fase neoliberal, busca lo que llaman los valores de uso nocivos. Se mete ahora en todos los espacios profundos porque todo lo necesita.
por una cosa estructural del capitalismo, porque necesita, ya no le queda otro espacio de competencia. Tiene que penetrar todos los espacios, no le importa la afirmación de la vida, si tiene que destruir la vida. Sigue la lógica de la ganancia. Ese es su único norte. Entonces, ¿cuál es el problema? Que uno, si sigue esa lógica, puede destruir la vida y puede haber una autodestrucción generalizada. Lo estamos viendo siempre con la amenaza que hemos tenido en el último tiempo. Lo que puse, lamentablemente no aparece en los medios, pero desde el fin del gobierno norteamericano pasado, estuvimos al borde, a un tris de una guerra termonuclear. Y eso no lo cuentan las élites, no lo cuentan los élites de comunicación, en este caso los más media, que forman parte de todo este grupo. Y actualmente sí, hay un poco más porque es mucho más, si ustedes quieren, mediático en el sentido de esta telepolítica que tenemos actualmente en el mundo contemporáneo, donde eso aparece más totalmente mediado por estas narrativas, pero por lo menos es mucho más evidente en el tris que estamos ahí, ¿no? De una situación en la cual no se pueda controlar, ¿no? Entonces, y ese es el problema, se está jugando eso porque hay una racionalidad detrás que es la que está llevando ahí y que lo estamos viendo en todos los lugares. En este caso de nosotros, en los gobiernos que tenemos, son el producto de un mismo horizonte histórico, pero que tiene obviamente constelaciones particulares, pero una misma matriz. Entonces, estamos viendo ecos de una cosa que si no tenemos esta idea, y por lo menos comer, por los grupos que podamos comentar, de que salir de esta fetichismo de la noticia como una cosa aislada nomás, del espectáculo de la noticia, de la superficie de la noticia, que es justamente de lo que vive el periodismo, sobre todo el mal periodismo, ¿no? De la farándula sobre todo, que abunda mucho, y no justamente que es la histórica, ¿no? Que es ir más allá y ver cómo ha sido esta evolución de tiempo, cómo han dado estas continuidades con diferentes variaciones, pero también cómo ciertos patrones han sido medulares, matriciales, constitutivos de lo que ha sido la experiencia histórica en este continente, pero también en el sur global. Entonces, yo creo que ahí podría dejarle esta parte y, bueno, ver qué tal, qué les parece en el sentido de reflexionar con algunos de estos tópicos, bajarlo a las realidades que sean, porque lo que es importante acá de ver es cómo esto está operando también en la práctica, ¿no? Cómo estas grandes ideas, ¿no? Tenemos una serie de resonancias para dar ejemplificaciones, cómo eso está operando y cuáles son las coyunturas, ¿no? Y los dilemas y las alternativas que están en juego, ¿no? En tensión. Así que eso, estimados y queridos compañeros y compañeras. Muchísimas gracias, Cristian. Exquisita tu narrativa, muy sintética, pero abarcaste todos los puntos medulares del tema de la histórica y la poética. Ahora pasamos a preguntas, consultas. Tenemos media hora. Los que intervengan hagan lo más sintético posible para dar tiempo a que otros compañeros, compañeras puedan participar. Si pueden también hacer preguntas a través del chat. ¿Quién se anima? Porque al principio nadie se anima y después, faltando 3 minutos, hay una larga fila de manitos. Vamos, anímense. Sí, Silvia, yo he ido tomando nota de algunos puntos. Sí, eh, Horacio, que, sí, sí, adelante. por demás claro, ¿no? Eh, y yo a Cristian, es decir, la consulta y obviamente mi presupuesto es absolutamente exiguo, ¿eh? Es decir, en cuanto a cultura de la filosofía de la liberación. Yo acá tomé una serie de conceptos que me parecieron sumamente interesantes. Cuando él habla que la histórica debe velar por la vida, o que hoy nos manejan esas minorías tecnocráticas, pero que hay como una convalidación. Y yo recuerdo una conferencia del profesor Dussel, y yo hablo desde la docencia, ¿no? Cada uno habla de lo que conoce. Y hoy, como docente, yo observo en los ciclos superiores y en los ciclos de adultos una absoluta acriticidad.
Es decir, todos estos temas que son de profunda reflexión, de profundo razonamiento, de profundo debate, eso de volver a vincular lo terrenal y lo trascendente, que lo que vinculamos con la vida, no hay ese debate. Entonces, yo recuerdo cuando el profesor Dussel hablaba de una verdadera transforma de la educación, no la reforma. Es decir, volver a rescatar una subjetividad que todo este mundo, que empieza, vamos a tomar como referencia, el 1492, con el encubrimiento de América, y que después sigue con lo que es el poderío americano, botanístico, como él bien lo definió Christian, y fue a su vez sepultando aún más esa subjetividad. Y nosotros en la educación, lo que vemos cotidianamente es que esta proliferación del discurso de la educación privada como mucho mejor, mucho más eficiente en lo disciplinario, ha superado a la pública. Entonces, es como que han ido anulando aún más hasta la juventud. ¿Puede vincularse esto con lo que estuvimos escuchando, Cristian? ¿Contesto inmediatamente? Sí. Como quieras. No, muy interesante la reflexión, porque claro, eso es un tremendo tema. Yo, de hecho, hace poco tuve la posibilidad de estar en una comisión de una tesis doctoral de una universidad en España, de un trabajo que se hizo de campo sobre inteligencia artificial en Brasil. Pero un trabajo pero espectacular, de que aparte de análisis cualitativo, cuantitativo, y al final llegaba a una conclusión tan triste en el sentido de la educación, que se veía con todos los datos, pero ni siquiera que el autor tuviera que tener una postura muy marcada, sino que se desprendía de la elocuencia de los datos, cómo hay un sistema, porque por ejemplo en Brasil, en el estado de Paraná, donde estaba este estudio, a los docentes se les paga un 40% de su salario por el uso de inteligencia artificial. Entonces, obviamente que todos los docentes reconocían que fracasaban en su misión docente, lo decían los testimonios en la parte cualitativa de la entrevista, pero que por el salario obviamente no podían. Y les preguntaban a los alumnos, y los alumnos también reconocían que no estaban aprendiendo nada, pero que su mundo estaba tan normal aquí, hacían como que hacían y que al final jugaban mientras estaban en la sala, pero criticaban a los profesores de que no los tomaban en cuenta como seres humanos, tenían esa cosa, y decían, estos profesores, si se muere uno, yo ni siquiera me voy a acordar de su nombre, ni siquiera esa relación interpersonal. Entonces una cuenta que un sistema, y detrás estaban las grandes empresas transnacionales que estaban con los soportes tecnológicos de la inteligencia artificial, que eran grandes licitaciones con el Estado. Entonces era un neoliberalismo donde está llegando este patrón, y eso sabe por qué partió, porque partió de todo lo que fue en la pandemia, y el estado de parada en Brasil lo implementó y ellos después se dieron cuenta que les gustó y lo quisieron seguir utilizando como modelo, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente es esa experiencia. Entonces, claramente está esta idea de que hay que entender de que todo lo que viene, incluso de las zonas de pensamiento y que van a derivar después en las corrientes, ya sea en educación, en sociología, en todos los campos, no es algo que venga de la nada, no es algo que viene tan neutral. Cada vez más sabemos, por ejemplo, que la USAID era una agencia que financiaba todos los think tanks de pensamiento, que financiaba una serie de ONG y que ponía ciertos debates, ciertas ideas, ciertas reflexiones como los que son. Los que pensaban eso, ahí había financiamiento. Entonces era una forma también de colador, ¿no es cierto?, de discriminar. Y como se cuenta también actualmente, hay mucha información, cómo sacaron, por ejemplo, de todas las academias norteamericanas la palabra dialéctica, todo lo que involucraba, porque para ellos tenía un olor a Marx, ¿no?, a marxismo, y pusieron la deconstrucción. La deconstrucción, ahora vemos que hay una historia oculta de eso, Derrida, no, eso no era solamente cuando estuvo en Estados Unidos, en fin, una serie de filósofos, estaba financiada por la CIA. La CIA financiaba qué era también lo que, y actualmente sabemos también que estuvo totalmente financiando lo que llaman ahora el woke, lo wokismo, ¿no? Pero lo que quiero decir, la idea de fondo es que hay claramente una intencionalidad detrás, ideológica, política, ex profeso, que tiene un marco, y ese marco es una histórica. Los grandes halcones norteamericanos, globalistas del mundo,
son neoconservadores. ¿Qué significa eso? Tienen un horizonte de comprensión del mundo. ¿Ya? Siguen, por ejemplo, a Leo Strauss, que es un filósofo que lo trabajan según su acomodación a sus intereses, pero se fundamenta en un mundo, una histórica. Ellos dicen que hay una suerte de mística, de que hay una cosa para iniciados, y hay una élite que es la iniciada, que es la que puede acceder a una interpretación profunda de los textos, que no puede hacer un historicismo vulgar, cualquier común y corriente, cualquier sujeto a pie, para justificar una oligarquía que justamente es la que actualmente vemos en Silicon Valley, en toda esta gran tecnocracia contemporánea. ¿Ya? Entonces, claro que sí. Y lo que hay que poner, lo que es importante y que tú lo tocaste muy bien, es la idea de vida. Para cualquier pensamiento crítico, es lo primero, no es una posición, es la condición de posibilidad de todas las posiciones. Para que haya cualquier posición, la que sea, desde, por ejemplo, en política, desde, ¿no es cierto?, el comunismo, el fascismo, lo que quiera, siempre, pero la condición de posibilidad es que tiene que estar vivo primero. Eso es lo más científico de lo científico, con el capitalismo y toda la economía política moderna, que no pone a la vida en el centro, no, pone a la ganancia. Una construcción artificial. Eso no existe, no tiene. Es una intercambiabilidad humana. Todo tipo de valor de cambio es solamente una relación que los seres humanos se ponen de acuerdo entre ellos. No tiene materialidad, pero comer sí que tiene materialidad. Si yo no como, duro un mes en huelga de hambre, no sé, un poco más. Agua puede ser una semana, en fin, pero respirar son pocos minutos, ¿no? O sea, somos sujetos necesitados que tenemos que afirmar, en primer lugar, la reproductividad de la vida. Todas las históricas no modernas siempre partieron de eso, tenían esa condición. Podían tener diferentes horizontes culturales, pero respetaban ese principio arquitectónico fundante, la condición básica, ¿no? Esto estaba también en los mitos, los símbolos, en las artes, todas sus manifestaciones culturales, está en la afirmación de la comunidad de vida. Eso es lo primero, ¿no? El capitalismo, por eso que es totalmente irracional. No es que el capitalismo lo cuestionemos moralmente, lo cuestionamos científicamente, porque pone en jaque lo primario, que para toda existencia, la condición de posibilidad. Porque parte que lo primero no es el productor ni la naturaleza, que son la vida, lo primero es la ganancia, el capital, el oro, todos los dioses del mercado, los falsos dioses, dice Marx, ¿no? Eso. Muchas gracias. Gracias, Cristian. ¿Algún otra manito? Tenemos tiempo. Hay una pregunta de Pablo que está en el chat. Sí, dice un ejemplo de lo que comentabas, es lo que hace Trump jugando a que hace un acuerdo con Irán, que no piensa hacer solo para especular y apostar en la bolsa, arriesgando un final nuclear. Es un comentario. Perfecto. Perfecto, sí, claramente. Bueno, ya esto está saliendo en Estados Unidos, eso es lo bueno, que ya está destapándose la olla, como se dice, ¿no? Incluso dentro, obviamente, de grupos críticos a Trump, de las corrientes críticas, están viendo que hay un contubernio, digamos, ¿no? Por decir, una especulación totalmente financiera entre él y sus grupos cercanos, que especulan justamente ahora con el petróleo y con los precios de los commodities, ¿no? Con todos los precios de la bolsa. Porque justamente anuncian en un momento cuando van a dar una tregua, una pausa para que los mercados suban, y cuando va a hacer los ataques, ¿no? Es cuando amenazan de que va a haber un ataque, lo hacen siempre en los viernes o sábado, domingo, cuando los mercados están justamente cerrados. Entonces, ¿y quiénes van a decir que después van a correr? El grupo privilegiado que recibe información de los que están en el poder. Entonces, se ha visto que es una práctica concreta que está detrás. Y que más claro que una línea anglosionista, porque piensen que los dos negociadores que él envía a todos lados, ¿no? Para la guerra en Ucrania y el Medio Oriente son su yerno, Jared Kushner, que es un anglosionista de todo modo y lomo, un sionista, ¿no? Que le prestaba la cama a Netanyahu, ¿no? Y también el otro, el Bitkov, que es el agente inmobiliario, su socio, que también es un sionista, ¿no es cierto?, de la más extremo radical. Entonces,
no es extrañar que ellos son los que aparecen en una foto Netanyahu, Trump y ellos, que eran los asesores por parte de Estados Unidos, imagínense. O sea, era un totalitarismo totalitario a 100%. O sea, por algo está esta guerra, si todos los asesores realmente, de hecho hace poco renunció uno de los principales agentes de seguridad, John Kent. ¿Por qué? Porque está en contra de la guerra, porque él es técnico, él viene de los informes técnicos que todos lo dijeron, incluso los generales. Hizo una purga de generales Trump, 12 generales fueron sacados, grandes altos mandos, que les dicen que no a la guerra, porque es una guerra que técnicamente, militarmente no la pueden ganar y totalmente contraproducente. Pero también acá está llevado por este sionismo, ¿no? Que es el que lo está llevando y acá por muchas cosas. Algunos dicen que porque, claro, le venden también uno de que ya le salió bien con Venezuela, perfectamente les puede salir y que sería un tremendo para él y su ego, ¿no? Llegar a las elecciones con eso. Pero por otro lado también otros dicen que es una extorsión por todo lo que sabemos que viene de la lista de Epstein, ¿no? Donde está en juego el sionismo del Mossad, donde está Epstein era agente del Mossad y sabemos que ahí está totalmente comprometido. Por lo tanto, ahí lo tienen totalmente cooptado. Entonces, bueno, eso es lo que está operando. Pero eso tiene para, uff, podríamos, ahí sí que, y relacionarlo con lo que estamos hablando, porque es interesante, como todos estos autores, que son los que, por ejemplo, estos grandes oligarcas de las tecnologías, tienen una visión de mundo, claramente una histórica. Ellos hablan del catecon, ¿no? El catecon viene de la época de evitar el colapso del sistema. Tienen miedo, para ellos el colapso del sistema, ellos lo estaban viendo en este ecologismo, en este mundo de la igualdad, de la libertad de LGTBQ+. Ellos veían en todo este mundo la llegada realmente del anticristo. Entonces ellos quieren volver a tener los dioses fuertes, que son para ellos, algunos son cara de palo, como se dice, o sea, que ellos quieren que el dios fuerte, ¿cuál es la tecnología? Volver a ser de Estados Unidos una república tecnológica, no una democracia liberal, donde no hayan derechos humanos, donde no haya Estado de Derecho, más allá de hasta el neoliberalismo, que el neoliberalismo es una fase terminal del liberalismo, su fase terminal, pero tiene un resabio aún de liberalismo. Estos son francos, tienen una ideología, ¿no? Una histórica, donde claramente quieren ir post-liberalismo, no quieren que exista nada y solamente estén unos pocos los que van a ser los que van a gobernar en base a un sistema de vigilancia, un sistema de control y la eficiencia de la tecnología. Por eso ellos dicen, estamos perdiendo la batalla contra China, tenemos que volver a tener una tecnología que no tenga prejuicio, que sea grandes proyectos tecnológicos, como cuando quisimos ir a la Luna, cuando revolucionamos con la Internet. O sea, Estados Unidos necesita esa idea, ¿no? Está detrás de ese imaginario. Y un último ejemplo que se puede ver con esto, que es fuerte, porque por ejemplo cuando hace poco Trump amenazó con Groenlandia, eso tenía un trasfondo, porque no solamente lo que todos saben que está la lucha por las rutas del Ártico, que sabemos que es geopolítico, está todo el tema de la riqueza, ¿no es cierto?, las materias primas, los commodities, las tierras raras, que también, pero lo que no cuentan, ¿no? La narrativa no lo cuenta, y hay algunos autores que lo han investigado, que estos grandes tecnócratas, por ejemplo, el mismo Peter Thiel, quieren en Groenlandia instalar esta república tecnológica. De hecho, hay un libro que se llama La República Tecnológica, que sea un lugar donde no haya Estado de Derecho y que opere todo en base a la inteligencia artificial y la eficiencia al extremo, el totalitarismo de la eficiencia. Y la condición humana, básicamente, su mínima expresión. Le Hay una llaman pregunta. proyecto Gracias, Praxis. Cristian. Hay dos preguntas en el chat de Carolina que dice, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo se vive sin colonialismo, capitalismo, fetichismo? ¿Quiénes están trabajando en ello? ¿Cómo se Claro, vive sin cortar el árbol para hacer cosas? sí. Excelente pregunta porque en realidad hay múltiples espacios de resistencia y en el último tiempo, desde el comienzo del siglo, han habido múltiples. Lo que pasa es que también la historia, como ustedes saben, se va moviendo muchas veces hasta pendularmente, algunos dicen, pero va teniendo también su dinámica. Y este último tiempo, desde los años 20 en adelante, claro, hemos visto cómo hay una fuerte vuelta con esta mirada, por ejemplo, ¿no es cierto?, neofascista, asociada al neoevangelismo y todas estas corrientes
En un momento, al comienzo de los 2000, cuando vinieron estas primaveras árabes y todas estas grandes, habían como sueños de apertura asociados, por ejemplo, a lo que pasaba con el Foro de Porto Alegre, con la idea de la antiglobalización. Había una esperanza, lo que había pasado acá en América Latina, con una serie de gobiernos progresistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde las comunidades hay mucho que se está haciendo, hay muchos espacios de resistencia. El problema es que estamos viviendo actualmente una fase donde tenemos que la invectiva que viene de arriba, porque como le digo, esto se va moviendo, esta ingeniería social de estos grupos, estos corrieron el velo ahora. O sea, están claramente, y porque quieren todo el rato hacer esta guerra cognitiva, de que al normalizar las prácticas. Esa es la idea, todo el rato. ¿Para qué? Para, por ejemplo, en Europa todo el armamento que se está viviendo actualmente, que le quieren cobrar un 5% y le están quitando de la sanidad, de todas las cosas que hace pocos años sería para Europa impensable, el sujeto político europeo, de los años 60, 70, hubiera salido incluso hasta el 2003. Acuérdense de la guerra contra Irak, cómo por ahí todavía había una cierta exterioridad, donde habían grandes manifestaciones en todo el mundo y los medios todavía mostraban ese espacio. Lo que hemos visto ahora, un cerco mediático, un fascismo mediático. En la Comunidad Económica Europea han prohibido RT, ¿no? Todos los medios, Sputnik, todos los medios alternativos, todos los medios que son críticos, lo que ellos llaman el eje del mal. Irán, ¿no es cierto? Rusia, China, Corea del Norte, Vietnam, todo lo que está en esa zona, ¿no? Entonces, claro, y cabe un cerco, y hay una ley incluso, donde por cualquier cosa en Alemania que uno proteste con una bandera palestina ahora, te acusan por una ley antisemita que puede llevar a sanciones, a penas, no sé exactamente la pena, pero son penas. O sea, hay toda una dimensión punitiva. ¿Por qué cosa? Por libertad de expresión. No podíamos por el derecho de la modernidad emancipatorio que hablamos al comienzo, tal, en cierta forma resguardado nuestro derecho a la libertad de expresión, que se vería si es que están en forma pacífica, ¿no es cierto?, diciendo lo que uno quiera, con un pancarta. No, no está. Vivimos en una época donde la ingeniería social que viene desde arriba se ha radicalizado y siempre ha sido así. Siempre cuando ha habido épocas de emancipación del sujeto popular, de los sujetos que vienen de abajo, que han querido emanciparse, por ejemplo, el sujeto popular que se construyó de los años 20 a los años 70, cuando empieza este neoliberalismo, claro, eso después llegó un momento que había que extirparlo. Se usó la estrategia de seguridad nacional, se usaron todos los golpes de Estado en todo el mundo, no fue solo en América Latina. Nosotros muchas veces tenemos un latinocentrismo, ¿no? O latinoamericanocentrismo, ¿no? De pensar que fueron solo las dictaduras del Cono Sur, que llamamos, pero fueron una época de dictadura en todo el globo, porque fue una estrategia de lo que llama Hinkelhammer una ingeniería desde arriba, de estas élites que es que había que destruir esa politización, esa histórica, que ese sujeto popular había ido ganando con estos años, desde los años 20 a la década del 70, ¿no? Entonces, claro, claramente que lo que hay muchas formas. Lo que nos está costando ahora es que eso se visibilice en encontrar los canales de generar mayoría. Porque la política, y eso Dussel es maestro para aquello, tiene esta vocación constitutiva de las grandes mayorías que dan cuenta de esta comunidad de vida. La verdadera comunidad de vida, ojalá que se pueda ser representado a cabalidad. Por eso que tiene que venir desde abajo el poder político, la representación política, desde abajo que sea genuina, ¿no? Pero claramente tenemos fuerzas contrahegemónicas. Tenemos los grupos de las oligarquías nacionales que están aliadas a todas estas oligarquías transnacionales, que por otro lado también tienen una pugna interna, porque están las famosas globalistas y están Elon Musk y todos estos otros que son nacionalistas, pero que al final están luchando por la hegemonía del capital tecnológico en última instancia. Pero al final estamos envueltos nosotros en toda esta dimensión. Sí o sí nos está llegando a nosotros. Entonces, esta ingeniería social que digo que viene desde arriba, totalmente diseñada, ex profeso, tienen think tank de pensamientos que les pagan millones y millones para pensar cómo hacerlo, cómo buscar la publicidad adecuada, cómo poner la ley adecuada, cómo influir en los grupos educativos adecuados para ir inyectando su ideología, lo que ellos quieren modelar y perpetuar, ¿no? Acuérdense, si no hubiera sido todo el tema, por ejemplo, del salario, ustedes saben, no ha sido más que la lucha entre dos placas tectónicas de la histórica, en la clase trabajadora y la clase capitalista.
Si no hubiera existido esa lucha, estaríamos en este momento en la esclavitud. Y los niños seguirían trabajando, como en el origen del capitalismo, donde se reventaban de sangre, se reventaban por trabajar más de 12 horas. En el capitalismo no había, en un momento, no había ningún tipo de legislación, no había 8 horas, no había nada. Entonces, eso es lo que está en juego. ¿Por qué se ha logrado de cierta forma? Salarios mínimos cada vez más menguados, cada vez más atacados. Yo sé que en Argentina en el último tiempo con la nueva legislación ha sido un zarpazo a todos esos derechos obtenidos por años de lucha, ¿no es cierto?, de organización sindical, de lucha de las clases trabajadoras, que lo trataron de poner en esa placa tectónica el lado que viene desde abajo, que viene de la comunidad, y todas esas ganancias en pos de la vida, de una mejor vida, de una vida más digna, ¿no? Porque no solamente vivir por vivir, es una mejor vida, una vida que en mi cultura me pueda realizar con dignidad. Entonces eso es lo que está en puesta en tela de juicio, pero hay que rescatarlo porque está. Hay muchas formas de producción todavía que apelan a la reciprocidad, pero muchas veces son locales, no tienen la visibilidad, no tienen tampoco una articulación que permita que se busque esta idea de la masificidad de lo político. Porque si no somos masivos no vamos a poder hacer transformaciones. Las transformaciones solo las podemos hacer cuando tenemos el respaldo del pueblo, la comunidad política activa, ¿no es cierto?, crítica, ¿no es cierto?, recelosa del poder, que es justamente donde nos tienen narcotizados. Por eso que yo hablaba tanto de esta idea de narcotización, porque esa ingeniería social parte con la publicidad y con una serie de dispositivos de anestesiarnos, como mónadas aisladas, cada uno en los reels, ahí, ¿no es cierto? En fin, eso. Cristian, acá hay unos comentarios de los hermanos de El Salvador, Yamar y Manuel. Este, Manuel dice saludos cordiales a cada uno y una desde lo que hoy algunos llaman El Salvador. Le saluda Manuel. Y dice, cuando cita la controversia de Valladolid, me pone frente a una problemática real y actual. Quizás hoy no sea el dilema del alma, pero sí de nuestra espiritualidad que se convierte en mercancía con los mindfulness y ahora el chamán blanco tiene más credibilidad que nosotros mismos, convirtiendo la espiritualidad como territorio en disputa. De igual, territorio versus desarrollo económico, donde el tema se concentra en la pregunta, ¿pueden los pueblos indígenas saber lo que es mejor para el desarrollo? Ignorados saberes ancestrales que garantiza territorios saludables. En fin, nos da para reflexionar mucho. Jorge dice muy elocuente, gracias Cristian. Daniel está el comentario de Valladolid, mensaje directo para mí. Rodolfo Viano, disculpen, recién me conecto, espero poder escuchar luego tu conferencia si queda grabada. Igual te hago esta pregunta. ¿Advertís una especie de fatiga, desencanto colectivo en las iniciativas de resistencia? ¿Cómo aceptarla, sobrellevarla y superarla? Mm, mm. Claro. Y después Suray dice, para llegar a la masificación hay que simplificar y pragmatizar algunas categorías. Sí, sí, eso es importante. Eh, Esa idea, por ejemplo, a mí me parece que es clave. Yo, aparte, bueno, siempre he Tenés dos pensado, minutitos, Cristian. ya, muy brevemente entonces, por ejemplo, esa idea de la simplificación yo creo que es clave. Por ejemplo, yo siempre, aparte de tener ciertas funciones como profesor que a uno exigen, es importante hacer ese trabajo, por ejemplo, incluso de formación política, de formación en barrio. Yo sé que estamos en un momento de capa caída de eso, como venimos comentando. Poco interés, que era otra parte de las preguntas, que estamos en un momento de agotamiento con eso, pero siempre tiene que estar esa idea en el sentido de lo educativo, básica, como un espacio de exterioridad de cierta resistencia, porque nos vamos a dar cuenta de que si vemos que todo el tema tecnocrático de la tecnología va a ser tanto, cualquier cosa que uno busca, todo está inteligencia artificial, entonces cuando todo es nada ya, llega un momento donde entonces tenemos que también ahí
volver a salir de esa vorágine, ¿no? Y volver a resituarnos. Sabemos que estamos en un momento que eso es una vorágine. O sea, en cualquier momento alguien que quiera vender un producto en este capitalismo contemporáneo tiene que poner algo con IA, ¿no? Por ejemplo, un diplomado, algo, en educación, algo, cualquier cosa, porque claro, pues, es la tendencia que está actualmente llevando, ¿no es cierto?, el modelo de la acumulación donde está la lógica de reproducción del capital. Entonces, bueno, pero eso, acuérdense, eso son cosas que, eso, todo este tema de la tecnología también es una bolsa, está una burbuja muy inflada. Entonces, ojo, es importante que no perdamos en eso. O sea, estamos viviendo una invectiva, seamos claros. Esta ingeniería social, seamos conscientes, la estamos viviendo nosotros. Chile, en Argentina, ¿para qué decir? ¿No? Es brutal lo que uno está viendo, el retroceso que estamos teniendo, pero tenemos que entender que eso parte también de una premisa que es sistémica, po. Lo que yo le dije al comienzo de la sesión. Estamos viviendo una época de un colapso de este horizonte histórico, nunca se ha dado tan fuerte. Y el neoliberal es un horizonte de agotamiento, de extenuación. Llegamos apenas al fin de mes, cada vez más con reducción de todas nuestras formas. Entonces, evidentemente, que los espacios que necesita el ser humano propios para poder tener relacionalidad, la dimensión lúdica de la vida artística, están cada vez jibarizados, están cada vez, porque estamos en una etapa de la lógica de la sobrevivencia. Si eso es la fase terminal del neoliberalismo, es una lógica de terminal por algo, es terminal, ¿no? Y una lógica de, estrictamente de sobrevivencia. Entonces, ¿Puedo, ¿sí? puedo hacer una salvedad ahí, de algo, Silvana, estamos justo terminando. Dijimos que íbamos a Tata, ser puntuales. Tata, Entiendo que ahora ya al final empiezan las preguntas, como siempre ocurre, pero tenemos que dar el cierre porque la institución marca un tiempo también, la UNA marca un tiempo de extensión también en el horario. Bueno, agradecemos la despedida, le doy la palabra a Daniel. Realmente te felicito y te agradecemos muchísimo. Ha sido riquísima tu intervención. Gracias. Daniel, No, simplemente cerrar como agradecemos especialmente al compañero Cristian. No va a ser la única vez que estés acá, Cristian. Vos sabés que hace tiempo que queremos que estés con nosotros. El año pasado no pudimos, pero esta vez vamos a pedir que vuelvas. Vamos a charlar de otros temas para compartir tu reflexión y compartir todos esos saberes con todos. Así que gracias a todos, gracias por la participación, por sostener este espacio y nos encontramos en la próxima convocatoria de los conversatorios. Nos vemos todos juntos. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos y gracias. Chao, gracias, saludos. Chao, gracias. chao, Cristian. Nos Chao. vemos. Gracias, Chao, Cristian. chao. Chao, Muchísimas Cristian. gracias. Chao. Un Gracias a abrazo. ustedes, que estén bien. Nos vemos, chao. Chao, nos vemos.